El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Cristiana, Unánimes en Jesús de Santa Rosa de la Guaray. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Bueno, este Salmo 1, está comenzando, está iniciando el libro por mucho más leído de toda la Biblia, el libro de los Salmos. Todos tienen un salmo preferido, todos tienen un versículo de los salmos que es el que más les agrada, y específicamente este Salmo 1 es un salmo de un contraste. No sé si se dio cuenta cuando lo leímos, hay un contraste entre el justo y el malo. Es lo que está hablando principalmente este salmo para iniciar todos los demás salmos. Nos está enseñando un camino. Este salmo nos está dando una guía, una decisión que tenemos que tomar, o el camino del justo o el camino del malo. Hay una diferencia entre el que sigue a Dios y el que no sigue a Dios. Un autor muy conocido dice de la Biblia con respecto a las comparaciones: la historia bíblica parece desarrollarse en torno al concepto de dos hombres, el primer Adán y el último Adán, Caín y Abel, Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, Saúl y David, el anticristo y Cristo, dos hombres, dos caminos, dos destinos. Y observamos en esta noche que también este Salmo número 1 nos habla de dos personas, de dos actitudes, de dos caminos. Y nos está hablando primeramente de bendición. Comienza el Salmo diciendo bienaventurado, bendecido, feliz 3 veces. La palabra bienaventurado significa prosperidad o felicidad. Y interesante que la palabra del Señor nos habla de prosperidad, pero no nos está hablando que la prosperidad está en darle tanto dinero a un apóstol, o está en sembrar tanta suma de dinero, o en primicias, nada de eso. Interesante que en este Salmo número 1, el Señor nos está diciendo que la prosperidad o la bendición comienza al alejarnos de lo que no edifica. Mira qué interesante esto. Es contrariamente a lo que se está viviendo en muchos círculos religiosos hoy en día. Este salmo nos está diciendo, la bendición está primeramente en que nos alejemos de esas cosas que no nos edifican. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón, y esa palabra varón se puede traducir también como la persona, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira dónde comienza la bendición del hombre y de la mujer de Dios, en alejarnos de aquello que no edifica. Estos versículos nos hablan de 3 cosas. Nos hablan de que no hay que andar, que no hay que estar, ni hay que sentarse. Nos habla también de tres lugares: el consejo, del camino, de la silla, y de 3 tipos de personas: los malos, los pecadores y los escarnecedores. Tenemos que alejarnos de estas personas. Pero abro un paréntesis acá, porque Jesús dijo en su oración: te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes de él. No nos podemos convertir en monjes y aislarnos de la sociedad. Este salmo lo que nos está diciendo es que aunque estamos viviendo en el mundo y nos rodeamos con compañeros de trabajo, con personas que no conocen a Dios, lo que no podemos permitir es que nos influencien más a nosotros de lo que nosotros los influenciamos a ellos.
Es que de momento yo comienzo a hacer los chistes de doble sentido que hace mi compañero de trabajo. Esto es lo que está haciendo el Salmo, nos está advirtiendo. Hay bendición. Qué bienaventurado es aquel varón, aquella mujer que no anda en esos caminos, que no sigue estas prácticas, que no se deje influenciar por estas personas. Porque vamos a ser felices y bienaventurados cuando nosotros primeramente, dice la Escritura, evitamos el consejo de los malvados. Verso 1. O sea, no andemos de acuerdo al consejo de esas personas impías. No adaptemos sus valores con nosotros. Pero ¿quién es el malvado entonces? El que no tiene en cuenta a Dios. El que nos da consejos y en esos consejos no tiene en cuenta a Dios. Que vive su vida como si Dios no existiera. Tiene su propia cosmovisión de vivir. A esto tenemos que evitar, dice la Escritura. Vamos a ser bienaventurados cuando no andamos en el consejo de los malos. Segundo, tenemos que evitar el camino de los pecadores. Es el segundo consejo. No andar con ellos. Fíjate que el Salmo va en crecimiento. Primero es escuchar el consejo. Dice, ahora es que estás caminando con ellos. Tienes que evitar ya acercarte más a esas personas. No camines con los pecadores. ¿Quién es el pecador? El que deliberadamente quiebra la ley de Dios. No responde a la ley de Dios. No respeta al Señor. Tiene su propio camino. No nos vayamos en ese camino. Recuerda que nosotros estamos en el camino, en la verdad y en la vida. Y el tercer lugar donde tenemos que evitar es, dice la Escritura, la silla de los escarnecedores. O sea, que ya no es solo que escucho el consejo, ya no es que ando con ellos, ahora es que me siento y me deleito con los escarnecedores. Otras traducciones de la Biblia dicen de los burladores, de los que se están burlando, de los que están criticando, de los que están acechando. Y ese es otro nivel de maldad. Y así entonces comienza la bendición. Así comienza la bienaventuranza. Cuando nosotros evitamos algunas cosas. Cuando nosotros nos alejamos de algunas cosas. Ahí comienza la bendición en nuestra vida. Pero hay algo que sí tenemos que hacer. Y lo dice la Escritura en el verso 2. Cuando hay un si no, hay un cambio, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Miren esto. Aquí está el contraste. Qué bienaventurado es la mujer y el hombre que no hace estas cosas, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice la Escritura más, dice, y en su ley medita de día y de noche. Es una delicia la palabra del Señor. ¿Qué es una delicia para ti? ¿Qué te deleita? Yo sé lo que deleita a Rode. Rode le deleita, hay una lechita que se llama dulce leche lactolanda, que es quemadita así, color marrón. Rode hace lo imposible para ir al refrigerador y comérselo. Ella me vigila a mí, vigila a Verónica. Eso le deleita mucho a ella. Entonces, ¿cuál cosa es algo que te deleita? Es algo que tú vas a hacer lo imposible por alcanzarlo. Dice la Escritura en esta noche que hay un hombre y una mujer de Dios que la ley de Jehová es su deleite, que hace lo imposible por estar leyendo, que hace lo imposible por estar escuchando, por estar meditando. Ese hombre, esa mujer, ¿sabes cómo dice la Biblia que es? Bienaventurado, es feliz 3 veces. Y en esa ley medita de día y de noche. Ya se le había dicho el Señor a Josué, en Josué capítulo 1, verso 8, cuando dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra del Señor. Entonces hay un resultado para el hombre y la mujer de Dios, que rechaza la impiedad y que abraza la ley del Señor. ¿Cuál es el resultado? Verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
¿Qué palabra nos está dando el Señor? Cuando su palabra es nuestro deleite, cuando meditamos en ella, dice que vamos a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Imagínatelo por un momento. No es lo mismo un árbol plantado en el corazón del Chaco que un árbol plantado junto al río Paraguay. ¿Cuál está más verde? ¿Cuál está más frondoso? ¿Cuál da su fruto en su tiempo? El que está junto a corrientes de agua, ¿no es verdad? Ese. La palabra nos está describiendo que tú y yo podemos ser así, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, siempre obteniendo, ¿qué cosa de la palabra? El alimento diario, la fuerza necesaria, la palabra para cada día. La palabra de Dios dice que este árbol está plantado. Y esa palabra plantado, ¿sabes lo que significa en el original? Que no nació ahí, sino que fue plantado junto a corrientes de agua. Como tú y como yo, que estábamos en lugares secos, que estábamos en lugares desiertos, pero gracias a Dios, Él nos ha plantado junto a corrientes de agua. Si estamos plantados, entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer cada día? Alimentarnos del agua viva, alimentarnos del agua viva. Cuando lo hacemos, damos fruto en su tiempo, no fuera de tiempo, en su tiempo. Siempre estaremos verdes, su hoja no cae, no nos marchitaremos. Y hermoso, todo lo que hagamos tendrá éxito, a la manera de Dios. Todo lo que haga, dice, prosperará. Hay una bendición sobre la vida de los cristianos. A veces nosotros no entendemos cómo Dios trabaja, pero la Biblia lo está diciendo, todo lo que hagas prosperará. Los caminos de Dios a veces no los entendemos, pero va a ser para tu bien y para mi bien lo que Dios está haciendo. Recuerdo la historia de José en Egipto. Al principio le fue tan mal a José, vendido, traicionado en la prisión. Dice la Escritura que hubo un momento en la vida de José que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Es así. Es así, el hombre y la mujer de Dios. Pero no pasa así con los malvados. Dice el verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. En otras palabras, son como la paja, la pajusa que arrebata el viento. No sé si usted ha visto en los campos, cuando hacen la zaranda, zarandean el trigo. En una cesta machacan el trigo, zarandean para que el viento se lleve la paja. ¿Y qué es lo que se queda? El trigo. Dice el Señor, el malo es como la paja, como el tamo, que se va con el viento. ¿Qué pasa con el malo? No tienen estabilidad, no tienen la firmeza, no tienen la fortaleza que tenemos tú y yo de estar en el Señor, de estar en la palabra, de estar en Cristo. Cualquier viento se los lleva, lo desestabiliza. Así es el malo. Pareciera muchas veces que el malo nos toma ventaja. Pareciera muchas veces que al malo le van bien, pero Dios es un Dios justo. Dios lo sabe todo. Dice el verso 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Otra traducción, para entenderla más fácil, dice, serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Hay una recompensa al final del camino. Los que siguen el camino del Señor tendrán lugar entre los justos, pero los malos no. Dice la Escritura, Jesús separará ¿qué? Mandará separar trigo de la cizaña, los cabritos de las ovejas. Pareciera que no está pasando nada, pero no iremos al mismo lugar. ¿Por qué? Porque Dios cuida y Dios guía al justo. El verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce tu camino, tu sufrimiento, tu necesidad. ¿Y Él qué va a hacer en el fin de los tiempos? Nos va a hacer justicia. Dice, Él conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Te lo leo en otra traducción. El Señor cuida el camino de los justos,
pero el camino de los malos lleva al desastre. En verdad, Dios cuida de los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Amén. Qué bendición es la palabra del Señor. Nos está llevando a tomar una decisión. O sigo el camino de los justos, o sigo el camino de los malos. Dice la Escritura, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es una matemática simple. Si tú siembras aguacate, no recogerás naranja. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembramos en justicia, recogemos en justicia. Si sembramos en maldad, recogeremos en maldad. Así que el Salmo 1 nos presenta dos caminos, dos estilos de vida. ¿Sabes quién es el bienaventurado? ¿Sabes quién es el prosperado? El que todo le va bien. El que evita todo lo que lo edifica y busca la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Qué manera tan hermosa de comenzar el libro de los Salmos, invitándonos al Señor a leer y reflexionar en su palabra. Gracias por escuchar esta enseñanza. Si vos querés aprender más de la palabra de Dios, puedes visitarnos. Nos encontramos en el barrio Estela Maris, Santa Rosa de la Guaray. Acá te esperamos. Bendiciones.